Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias a la organización por invitarme a dar esta ponencia y espero que surjan también muchas dudas, comentarios, que al final las comentemos entre todos. Bueno, yo voy a comentar el tema de la nutrición de precisión. Es hacia donde va el futuro de la alimentación y de la nutrición, a ir dando pautas más personalizadas para dar una alimentación más acorde a las características de cada uno de nosotros, ¿vale? Para llegar a saber cuáles son estas características que nos definen, que definen un poco nuestro metabolismo, nuestra fisiología, pues utilizamos naturalmente todos los marcadores habituales que llevamos hasta ahora, pues las mediciones antropométricas, las mediciones bioquímicas, todo tipo de datos del estilo de vida, un poco de la ingesta habitual, etcétera, pero sobre todo tenemos que introducir datos que proceden de tecnologías ómicas. Son tecnologías de secuenciación que nos dan muchos datos acerca de nuestra genética, de nuestra epigenética, de nuestra microbiota. Y esos son los datos que estamos utilizando desde los últimos años para ir definiendo los grupos de población que responden de forma diferente a pues, las diferentes dietas, que tienen diferente metabolismo, etcétera. En base a eso, en los últimos 10 años, la Universidad de Navarra, a través del Centro de Investigación en Nutrición, colabora con CINFA para trabajar cada vez con más profundidad en esta nutrición de precisión en población española. Entonces, comenzamos con la nutrigenética hace ya 10 años. En los últimos años nos hemos centrado mucho más en la microbiota, que es probablemente el tema de moda, pero que gracias a estas tecnologías de secuenciación conseguimos cada vez saber más de ella. Y el objetivo es estar en vanguardia de la investigación y la aplicación de esta nutrición de precisión. Yo trabajo en el Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra, colaboramos con CINFA, con NS, el Nutritional System de CINFA, y luego pues dentro de la Universidad de Navarra también colaboramos con otros centros, con la Clínica Universidad de Navarra, etc. Todo esto parte de un proyecto de intervención nutricional en población española que se llamaba ObeKit, en el cual partíamos de casi 300 individuos obesos y con sobrepeso, más 64 normopesos, que servían como, vamos a decir, población sana control, y a los individuos con sobrepeso y obesidad les siguieron 2 dietas diferentes durante 4 meses para pérdida de peso. A partir de los datos procedentes del momento basal de estos individuos y la comparación con su momento final, hemos ido sacando todos los datos que nos han permitido ir investigando en este tema. Una dieta era moderadamente alta en proteínas, otra dieta de pérdida de peso era baja en grasas, y a partir de los datos obtenidos de los individuos que respondían mejor y peor a estas 2 dietas, con los datos procedentes de microbiota al principio, genética que tenía cada individuo, etcétera, vamos sacando más información en población española. A partir de los datos de genética, pues ha salido al mercado ya una serie de kits genéticos de prevención de la salud y de ayuda a la pérdida de peso, que se llaman Adelgenic, Prevengenic y GlobalGenic, y ahora estamos en el Floragenic, en el cual nos centramos en la microbiota. En el futuro, además, pensamos que hay otro tipo de marcadores que también nos van a permitir mucho personalizar, que son los epigenéticos. La epigenética, en el fondo, son modificaciones heredables que ocurren alrededor del ADN, pero que no son mutaciones. Entonces, estas modificaciones al final influyen en la expresión de los genes e influyen en nuestro metabolismo. Y los factores ambientales son muy importantes para regular estos marcadores epigenéticos, y entre ellos la dieta, el estilo de vida, etc. Y estos marcadores epigenéticos son la metilación del ADN, son modificaciones en las colas de las histonas, que son las que empaquetan el ADN, y son RNAs no codificantes que regulan expresión de genes. Todo esto tiene una regulación nutricional muy clara. Casi todos los factores que están involucrados en estas regulaciones epigenéticas son nutrientes o son compuestos de los alimentos como polifenoles o son vitaminas. Entonces, a partir de aquí en el mercado empieza a haber alguna cosita, pero es verdad que es un poquito pronto aún para aplicarlo. Hay tests que permiten calcular un poco cuál es nuestra edad epigenética. En Internet circula alguno que te dice si eres, imagínate, yo tengo 35 años, por decir algo, pero el test me dice que realmente tengo una edad epigenética de 45. Es como que estoy un poco más estropeado de lo que debería estar para mi edad. Cosas así es lo que hasta ahora se está aplicando de este tipo de test epigenéticos.
Pero la epigenética tiene mucha relación, no solo con la alimentación, sino también con la microbiota. Este triángulo a mí me gusta mucho, entre nutrición, microbioma y epigenética, porque está todo interrelacionado. La nutrición, sobre todo en los primeros 1000 días de vida de cada ser humano, que es cuando empieza a formarse, a desarrollarse los diferentes órganos, se está programando el metabolismo para más adelante de cada uno de nosotros y de alguna forma eso va a marcar cómo seremos en el futuro, qué riesgo de enfermedades tendremos en el futuro y un poco cómo vamos a responder al ambiente. La nutrición de la madre es muy importante, la nutrición del niño a partir del tipo de lactancia, el parto es muy importante, sobre todo para la microbiota, si es cesárea o es natural. Todo eso va a ir modulando esa microbiota en los primeros meses de vida. Tratamientos con antibióticos durante el embarazo o después, que puede a través de la leche ir pasando al niño. Y esas variaciones epigenéticas que se van produciendo como consecuencia también de esa microbiota y de los metabolitos y productos que a través de esa microbiota van pasando al torrente circulatorio y a los tejidos del niño. A partir de ese momento del nacimiento empieza a conformarse nuestra microbiota intestinal. Importante lo del tipo de parto, importante los antibióticos, importante si vivimos en un ambiente muy expuesto a microorganismos, por ejemplo, no es lo mismo nacer o vivir en un medio rural que en uno urbano, tener mascotas en casa o no, una serie de factores que van a ir moldeando nuestra microbiota y luego, según qué tipos de alimentos vamos incorporando, la lactancia materna va a favorecer pues, que haya más lactobacillus, más bifidobacterias, que la microbiota sea más estructurada, más organizada, acorde al desarrollo habitual de los niños. Y conforme introducimos alimentos más complejos, esa microbiota se hace más diversa, más compleja. Más diversidad que en casi todos los estudios se asocia a mejor estado de salud. Es decir, una mayor variedad de alimentos, que es lo que hace que esa microbiota sea más variada, y una mayor cantidad de estímulos que actúan sobre esa microbiota, en principio ayudan, parece, a un mejor estado de salud. ¿Por qué es importante la microbiota? Porque tiene una relación muy directa con todos nuestros tejidos, pero en especial con el cerebro. Habéis oído hablar del eje intestino-cerebro. Este eje intestino-cerebro es bidireccional. Las señales del intestino llegan al cerebro y dentro de esas señales hay señales que son directas a través del sistema nervioso, por ejemplo, o a través de hormonas secretadas por el intestino, pero también metabolitos producidos por los microorganismos. Los microorganismos producen, por ejemplo, dopamina, serotonina, GABA. Dependiendo de la composición de nuestra microbiota, nuestro estado de ánimo también puede estar más alto o más bajo. Podemos estar más propensos a un estado más depresivo, por ejemplo, o tener, vamos a decir, un estado pues, menos tendiente a ser ansioso, etc. Los ácidos grasos de cadena corta, del que luego comentaremos alguna cosita, por ejemplo, el butirato, se ha visto que también tiene una relación muy directa con todos nuestros tejidos, producen modificaciones epigenéticas. El butirato directamente en el hipotálamo es capaz de reducir el apetito e inducir saciedad. Y luego el cerebro va a reaccionar mandando señales también al intestino. Por ejemplo, señales de estrés, que van a hacer que el intestino funcione mejor o peor. Se van a secretar hormonas de adrenalina, cortisol, que de alguna manera van a influir sobre todo en nuestro organismo, también sobre la fisiología del intestino, y eso va a hacer cambiar la microbiota intestinal. El estrés cambia la microbiota intestinal directamente, no a través de la dieta. Otros factores que van a influir, pues el ejercicio físico, etcétera, también cambian la microbiota sin necesidad de cambios en la dieta. Y, entre otras cosas, hay muchos factores que influyen sobre la microbiota intestinal, pero, por ejemplo, hay ritmos diarios, depende de lo que vayamos comiendo y de nuestra fisiología diaria. Hay ritmos que tienen que ver, por ejemplo, con el ciclo menstrual. Los estrógenos son unos importantes moduladores de la microbiota. Entonces, hay muchos factores que afectan a esta microbiota y que por ahora es verdad que no conocemos del todo. Lo que sí sabemos es que todos nosotros somos muy diferentes en nuestra microbiota, ¿vale? Estos son 3 individuos, el individuo azul, el verde y el rojo. Y cada una de las líneas es un género diferente de bacterias. Como veis, cada individuo pues, tiene diferente cantidad de cada género. El primer género de arriba, pues el individuo azul tiene mucho y el individuo verde tiene poco de ese Streptococcus, ¿vale? Si hiciéramos un test de microbiota a todos los que estamos aquí, nos saldría una composición diferente a cada uno. Eso, que es un nivel de complejidad, hace en el fondo que seamos cada uno un poco diferentes a nuestro vecino, ¿vale? Si viviéramos o naciéramos en sitios muy distantes,
por ejemplo, en África, en Asia, en Europa, seríamos más diferentes en nuestra microbiota. Con nuestros vecinos somos más parecidos, pero nunca somos iguales. Por eso es importante tener una visión de cómo es nuestra microbiota intestinal para poder actuar sobre ella. Y por eso están apareciendo últimamente tests que nos permiten conocer esa microbiota. Tests que lo que hacen es secuenciar el ADN de los microorganismos para ver cuáles tenemos y qué cantidad de cada uno tenemos. Todo esto tiene que ver porque en todos los estudios que se están realizando en el mundo están viendo que hay diferencias de microbioma entre las personas que tienen una enfermedad y las que no la tienen. Y esto está pasando con casi todos los tipos de enfermedades que conocemos. Esto es un ejemplo solo en obesidad. Arriba veis la diversidad, en la línea de arriba, de las personas no obesas, en la línea de abajo, las personas obesas. La diversidad es mayor en los no obesos que en los obesos, ¿vale? En la de abajo es la composición en grandes filos bacterianos, grandes grupos bacterianos, entre obesos diabéticos de tipo 2 a la izquierda y personas sanas a la derecha. Ya a nivel de grandes grupos se ven esas diferencias. Si fuéramos a niveles más pequeños, de especies, de géneros, etcétera, veríamos muchas más diferencias entre los que tienen la enfermedad y los que no la tienen. Estamos definiendo cuáles son esos patrones de microbiota de las diferentes enfermedades, ¿vale? Y con todo esto se está definiendo lo que se llama la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Pues es una composición no adecuada de esa microbiota intestinal. Esa disbiosis viene caracterizada normalmente por 3 factores. El primero es una mayor abundancia de bacterias potencialmente patógenas, ¿vale? El segundo factor es una pérdida de la diversidad microbiana. Hemos dicho, más diversidad, mejor estado de salud en general. Y en tercer lugar, puede ocurrir una menor cantidad de microorganismos beneficiosos, ¿vale? Y aquí entrarían pues, muchos de los que nos suenan a todos, algunos lactobacillus, bifidobacterias, Akkermansia, etc. ¿Cómo actúa esta disbiosis para afectar a nuestro metabolismo? Pues básicamente lo que ocurre es una pérdida de integridad de la barrera de la mucosa intestinal. A partir de ahí hay un aumento de la permeabilidad, sobre todo a través de las uniones estrechas que se separan un poquito entre sí, van entrando moléculas, incluso bacterias enteras, que lo que van a producir es inflamación a nivel de la capa basal de la mucosa intestinal. Esa inflamación luego va a extenderse al resto de nuestro organismo y va a crear una inflamación de bajo grado en todos nuestros tejidos, empezando por el hígado, que es el primer lugar al que llega, pero luego va a actuar incluso a nivel del sistema nervioso. En ese eje intestino-cerebro que hemos dicho antes, directamente se ha visto que también a nivel de la barrera hematoencefálica hay como una desregulación del paso de sustancias y también entran más sustancias proinflamatorias y de alguna manera eso está dando lugar a problemas, incluso a largo plazo, de enfermedades neurodegenerativas. En casi todas las patologías que os podéis imaginar en este momento se están asociando de alguna manera a disbiosis de la microbiota intestinal. Y me estoy refiriendo a la microbiota intestinal porque es la que más se está investigando. Pero hay otras microbiotas que podríamos entrar en otro momento con más detalle, vaginal, cutánea, oral, etc. Algunos autores unen esto con la teoría de la higienización, que dice, no es una teoría, es una hipótesis que no está probada, pero que viene a decir que desde que tenemos más niveles de higiene y desde que tenemos más antibióticos y por lo tanto menos enfermedades de tipo infeccioso, han aumentado otro tipo de enfermedades que son más autoinmunes, alergias, como que hay una desregulación en el sistema inmune de la mayoría de los individuos. Esto, os digo, es una hipótesis que en humanos no está probada, pero bueno, hay personas que creen que puede haber algo de eso. Lo que sí está claro es que este estudio de la microbiota nos permite, por una parte, desarrollar nuevos probióticos que hasta ahora eran inimaginables. Aquellas bacterias que son más abundantes en individuos sanos se supone que pueden ser beneficiosas. Entonces, podemos cultivarlas y estudiar sus efectos administrándolas una a una o en grupos de bacterias, creando unas mezclas de bacterias que podrían modificar nuestra microbiota hacia una composición más saludable. Por otra parte, las bacterias hemos dicho que producen metabolitos. Esos metabolitos directamente, esto es un estudio que hemos hecho nosotros en el centro, en el que vemos qué metabolitos son más abundantes en los individuos
que no son obesos o que son obesos. Aquellos metabolitos que son más abundantes en los individuos que no son obesos también pueden permitir sacar nuevas moléculas al mercado. Si son de origen microbiano, podemos saber también qué bacterias son las que lo producen y, por lo tanto, si aumentamos la cantidad de esas bacterias, aumentaríamos la cantidad de los metabolitos beneficiosos. Y esto podría dar lugar, pues eso, a nuevas moléculas que podrían también salir al mercado y ayudar a combatir enfermedades. Esto lo llamamos postbióticos porque son producidos por los bióticos, por las bacterias. Y con todo esto, pues hemos desarrollado un test que analiza la microbiota intestinal a partir de toma de muestra de heces y secuenciación del ADN de esos microorganismos. Se llama Floragenic y lo que trata es de ayudar a revertir esta disbiosis asociada a enfermedades mediante estrategias nutricionales. En el fondo, nosotros hemos estado analizando durante muchos años la relación entre esta microbiota, la enfermedad y la alimentación. Por ejemplo, sabemos cuáles son las bacterias que en población española se asocian mejor a dieta mediterránea, ¿vale? En esta diapositiva hay algunas de ellas que se asocian positivamente a un patrón de dieta mediterránea, por ejemplo, Bifidobacterium animalis, que es la primera de aquí. En segundo lugar, claro, analizamos los diferentes alimentos, cómo influyen sobre la microbiota. Pues vemos cómo los diferentes tipos de fibras, los diferentes polifenoles, o al menos la ingesta total de polifenoles, almidón resistente, los alimentos fermentados, o los alimentos, por otra parte, vamos a decir, menos beneficiosos, alimentos procesados, edulcorantes, pueden influir sobre esa composición de la microbiota. Y con eso vamos viendo qué nos puede interesar para aumentar los microorganismos que consideramos más beneficiosos y disminuir los menos interesantes. Si tuviera que dar un solo consejo ahora mismo, así general, para mejorar nuestra microbiota, eso está aquí en la parte de arriba. Vegetales variados para aumentar la diversidad de la microbiota, diversidad de fibras, diversidad de microbiota. Polifenoles, que parecen ser una fuente importante para algunas bacterias beneficiosas. El almidón resistente, que va a ser fermentado por parte de algunas de estas bacterias beneficiosas. Y una variedad de alimentos fermentados que también van a aumentar un poco esa diversidad microbiana, ¿vale? Y reducir los procesados y los edulcorantes. Por otra parte, tenemos los probióticos que nos pueden ayudar en determinados momentos a modular esa microbiota intestinal hacia una mejor composición. Y detrás de este estudio de probióticos hay mucha ciencia y mucha tecnología aplicada a este campo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, CINFA tiene una línea que se llama Florabiotic de diferentes probióticos para diferentes usos. A mí lo que más me interesa es presentaros que existen estos test genéticos de microbiota intestinal, este Floragenic, por ejemplo, en el cual, analizando toda esa composición de la microbiota, somos capaces luego de dar una información personalizada de cómo la tienes y de qué consejos pueden ser más útiles para mejorar tu salud a través de cambios en esa microbiota tuya personal. Pues hay datos, por ejemplo, de cuál es tu enterotipo. Enterotipo es un poco la composición global de tu microbiota. Hay 3 enterotipos principales, puede ser Prebotella, puede ser, te decimos cuál eres tú y un poquito por qué eres de ese tipo. Se indica, por ejemplo, cuál es la riqueza o diversidad de tu microbiota, que hemos dicho que interesa que sea cuanto más alta mejor. Se indican también pues, los niveles de determinados géneros o grandes filos bacterianos en comparación con la población sana en España, un poco para hacerse una idea de cómo tengo yo mi microbiota en comparación con las personas que suponemos que las tienen mejor. Y un poquito aplicamos ese conocimiento pues, al peso corporal, a la inflamación y a otras patologías asociadas al síndrome metabólico o a salud metabólica. Con todo esto, pues bueno, al final lo importante es dar recomendaciones personalizadas basadas en cómo es esa microbiota. Si a ti te interesa aumentar la ingesta de fibras o lo que te interesa, por ejemplo, es reducir los alimentos procesados de determinado tipo o aumentar los polifenoles. Ese es un poco el objetivo y lo que se consigue con esta información basada en la microbiota. Y para ir finalizando, un poquito la idea principal, a partir de lo que os he presentado, es que cada vez estamos avanzando más en esta nutrición de precisión, que hasta ahora la última herramienta que se había utilizado eran los test genéticos.
La información genética no cambia en toda nuestra vida, esa la vamos a tener ahí, nos da una base sobre la que trabajar, pero luego los factores de estilo de vida van haciendo cambiar otra serie de características, entre ellas la microbiota, ¿vale? Y esa microbiota influye también en nuestro metabolismo, por lo cual tiene que ser tenida en cuenta. Te presentamos la nueva generación de probióticos NS Florabiotic, la gama más avanzada con rigor y evidencia científica garantizada que cubre todas las necesidades de la flora de tus pacientes. En NS Nutritional System de CINFA no cesamos en la búsqueda de la excelencia y efectividad de nuestros probióticos que se materializa en nuestra garantía TCC, tecnología, conocimiento y ciencia. Contamos con una tecnología de microencapsulación revolucionaria y patentada a nivel mundial que asegura la supervivencia de las cepas hasta llegar al órgano diana, con lo que conseguimos los mejores resultados frente a otras técnicas como la sobredosificación. La investigación conjunta de la Universidad de Navarra y CINFA ha dado fruto a un profundo conocimiento de la genética y de la microbiota humana que nos sitúa a la vanguardia de la nutrición. Así nace Floragenic, nuestro análisis del metagenoma totalmente personalizado y de precisión, además de nuevos estudios pioneros e investigaciones innovadoras que nos permiten avanzar con rigor y evidencia científica en la mejora constante de nuestras fórmulas y en el desarrollo de nuevos probióticos. Tecnología, conocimiento y ciencia que junto con tu consejo experto te permitirán dar solución a todas las necesidades de la flora. Súmate a la revolución de los probióticos con NS Florabiotic. Pues esta es un poco la presentación del producto. Además, CINFA va a sacar también, basado en la colaboración con el Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra, un curso sobre microbiota y probióticos que saldrá en abril, un poco para dar, vamos a decir, soporte y formación a los profesionales que estén interesados en esto. Nada más. Muchas gracias.